Ok, vamos con esta fase del proceso de adquisición de empresas y evaluación estratégica, en donde, bueno, pues están identificadas algunos elementos principales como los métodos de evaluación, la parte de hacer la negociación, los riesgos de la adquisición de la inversión, ¿no? También esta parte de las cuestiones de una buena diligencia y, bueno, pues los beneficios en cuanto a las adquisiciones inversas. Hay que hablar un poquito entonces acerca de lo que serían, déjame aquí lo pongo, los métodos de evaluación, ¿no? Entonces, para el éxito de una fusión o adquisición existen estos dos métodos, ¿no? Aquel que se basa en la hipótesis de eficiencia de mercado, donde pues el éxito de la acción responde a una buena estimación del valor intrínseco de cualquier título de valor de la nueva empresa para que pues de alguna manera se mida si el mismo es superior o inferior al valor previo de las anteriores empresas. En un contexto económico pues similar, ¿no? Así el éxito de una fusión se podrá inferir por este método. Otro método también sería el que se centra en su análisis que en el hecho de que una fusión pues debe generar una inversión o a una inversión de la nueva empresa un valor pues adicional, por lo que se puede obtener a través de la información económica y financiera de distintos indicadores de rentabilidad de la contabilidad de la nueva fusión. Entonces veamos entonces que la cantidad del valor económico de la fusión en función de dos variables que se da con la primera sería el importe de los fondos en poder de la empresa con relación a la cantidad total del presente en la economía y la otra es la disponibilidad de las oportunidades para utilizar esta función pues con bastante eficiencia, ¿no? Eficacia. Entonces, mira, el proceso de fusión y adquisición, pues es necesario conocer los diversos elementos que convergen en el flujo continuo de una adquisición o fusión, ¿no? Para entender y dar seguimiento correcto a lo que sería la transición en un contexto sistemático y enfocado en lograr una combinación de negocios en línea con la estrategia predefinida, ¿no? Cualquiera que ésta sea, como expansión, acceso a nuevos mercados y productos, también los clientes estratégicos o puntos de venta y distribución o tecnología, y así te puedo seguir, ¿no? Entonces, este modelo de flujo continuo consta de 6 etapas, tal como pues tú lo puedes ver en este diagrama. Entonces, la precisión de los resultados de un ejercicio de planificación del flujo de caja se encuentra ligada con el nivel de detalle de la información de entrada. Entonces, para lograr un alto nivel de detalle en la información, pues deberías considerarla como un sistema dinámico para identificar los costos asociados a las actividades para la obtención de curvas de progreso. Entre ellos, pues la integración de costos y datos, la vinculación de costos y tiempos y el suministro de la información, ¿no? Aquí es donde pues debes de tener presente que lo que tú ya aprendiste en relación al flujo de caja, como es la importancia de la evaluación de los proyectos para la toma de decisiones, ¿no? Entonces los componentes de caja y también la interpretación de los resultados. Entonces, bueno, de lo que sería ay, déjame subo esto. De lo que sería el costo de capital promedio ponderado, pues es necesario que identifiques el horizonte temporal, los ingresos y los egresos, las inversiones en activos y quizá hasta cierto momento requieras también revisar el capital de trabajo. Entonces, revisa el tiempo de vida del activo más importante que tenga la empresa. Este debe coincidir o ser razonable con los plazos del financiamiento. Entonces, para los inversores, el impacto en activos e intangibles siempre debe tomarse en cuenta la depreciación, la amortización, el valor de recuperación, ¿no? Y hay que identificar si el proyecto utiliza fuentes de financiamiento externo, por ejemplo, préstamos bancarios, bonos, etcétera, o financiamiento propio, que sería la capitalización de utilidades. También ten en cuenta si no hay cláusulas para la viabilidad como años de recuperación que pide el inversionista o los tiempos de licitación o la tasa mínima de retorno, ¿no? Por ejemplo. Entonces, considera que si la empresa es viable económicamente y no lo es o sea, en el aspecto financiero, pues significa que la estructura de la deuda no es la más óptima o debe buscarse otras fuentes de financiamiento. Entonces, si bien es cierto que
que la fusión o adquisición de empresas debe analizarse desde el punto de vista de los factores financieros, también es importante se haga respecto a los factores intangibles. Entonces, considerando el tipo de empresa, mercado, cultura y políticas internas para que alcance el éxito en la generación de perdurabilidad de las sinergias posterior a la transición, ¿no? Entonces ya Henry Ford pues, lo consideraba como las dos cosas más importantes no aparecen en el balance de la empresa, ¿no? Entonces también aparecen en donde su reputación y su gente. E incluso Einstein lo hacía al mencionar que no todo lo que cuenta puede ser contado y no todo lo que puede ser contado cuenta. Entonces, como inversores es importante ver las cuentas anuales, como el balance y la cuenta de resultados, pero también aspectos intangibles como la tasa de abandono de los clientes. Ese también es un elemento de referencia. Entonces, existen 4 fuentes generales del valor agregado, de las cuales 3 implican la transferencia de las capacidades entre personas. Estas 3 requieren el agrupamiento de los recursos operativos o la transferencia de técnicas funcionales o bien administrativas en general, ¿no? Entonces, la cuarta se relaciona con el tamaño y se deriva del aumento de las dimensiones de la entidad resultante en relación cómo eran las empresas antes de la fusión. Ahora bien, algunas de las empresas que ya han tenido cambios, o sea, recuerda que tú estabas buscando algunas empresas, entonces aquí hay algunas, espero tú ya hayas conseguido 2 que tengan estas condiciones o que manejen algunos de los cambios, ¿no? Tales como estas que se presentan. Pero en fin, mira, hay que aclarar algunos otros elementos que van a ser de importancia. Y estos serían esto que es la OPA, que no es otra cosa que la oferta pública de adquisición. En realidad, pues es un movimiento mediante el cual una entidad ofrece a los accionistas de una compañía comprarles todas sus acciones a un precio pues determinado. Normalmente este suele ser superior al precio al que se cotiza la entidad en el mercado. Entonces, la OPA en realidad es la operación financiera cuyo fin es ofertarlos a los accionistas pues, de una empresa cotizada poder comprar sus acciones o valores. Entonces, su objetivo es alcanzar el control de la compañía para obtener beneficios mediante su venta o su optimización de cara a su cotización. Dependiendo de cómo se produzca, puede ser tal cual observas, puede ser amistosa o hostil, de compra, de canje, mixta, de exclusión, de toma de control, competidora, voluntaria o obligatoria, aunque para el accionista siempre es voluntaria, salvo en el caso en el que se establezca una cláusula que se denomina exclusive out o sell-out, o exclusión o compraventa forzosa, o forzosa de vender o comprar. Finalmente tiene como objetivo pues expandir el poder de una empresa y paralelamente pues diversificar su capital, ¿no? Entonces, mira, tendríamos que considerar también lo que existe entre una OPB y una OPA. Recordemos, bueno, pues también que la OPB no es otra cosa que la oferta pública de venta. Lo que se busca es sacar a la venta los activos financieros, como serían las acciones, las obligaciones o los pagares. Es una operación que realizan las empresas antes de salir a bolsa para colocar sus acciones en el mercado bursátil. Entonces, comprende pues operaciones sobre valores ya existentes de la compañía en cuestión, ¿no? El oferente, pues, que es aquel que ofrece, ¿no? Pone a la venta un activo financiero de una empresa, que en este caso son las acciones, y bueno, pues hay 2 tipos. Por un lado están aquellas referidas a empresas no cotizadas y que quieren colocar por primera vez acciones de una empresa en bolsa. Previamente, pues necesitan una solicitud de admisión o dicha cotización. Y las que ya cotizan y en las que uno o más accionistas mayoritarios, pues se quieren desprender de las acciones. Entonces, mientras la OPA tiene como fin la adquisición de los títulos en manos de los accionistas, mayoritarios pues se quieren desprender de las acciones. Entonces, vuelvo a insistir, mientras la OPA tiene como finalidad la adquisición de títulos en manos de accionistas, puede representar a todos o una parte de las accionistas y la propia empresa. Entonces puede ir dirigida a toda una sociedad o un grupo restringido. Y se puede lanzar sobre empresas ya cotizadas o las que han solicitado su admisión en el mercado de valores. ¿Ok? Entonces, en realidad, pues esto de las empresas OPA caen en una denominación también que es una empresa SPAC o de adquisición de propósito especial,
que es creada como con el único propósito de recaudar fondos mediante su OPB, para después usar ese dinero para adquirir y fusionarse con una empresa privada. Un SPAC tiene como patrocinadores iniciales a capitalistas de riesgo, a fondos de alto riesgo y otras medidas, y otras entidades corporativas. Son empresas que se consideran fantasmas porque no suelen llevar a cabo negocios propios. Solo se encuentran en una empresa privada con altas perspectivas de crecimiento y la saca a bolsa mediante lo que a veces se denominan como una adquisición inversa. Entonces, los SPAC, OPB y lo que se llaman subastas holandesas, pues son formas de que una empresa empiece a cotizar en bolsa, ¿no? Entonces ya hablamos de las dos anteriores, que es la del SPAC y la OPB. En cuestión de las subastas holandesas, pues los potenciales inversores, ay Dios mío, ¿cómo activo esto? Los potenciales inversores pujan por lo que están dispuestos a pagar por las acciones de una empresa y el número de acciones que quieren comprar antes de que la empresa salga a bolsa. Por ejemplo, un inversor podría pujar por 100 acciones a 50 euros o a 50 unidades monetarias, las que tú quieras, en la acción, mientras que otro podría pujar de 50 acciones a 20 unidades monetarias esta acción. Y cuando se realizan todas las pujas, las acciones se adjudican al precio más alto por el que todas las acciones se venderán. Es decir, en realidad el precio de la puja más baja. Por lo tanto, incluso si pujas por 100 acciones a 50 unidades monetarias la acción, tu puja podría aceptarse a un precio mejor, o sea, por ejemplo, a 25 euros por acción o a unidades monetarias, ¿no? Como tú le quieras llamar. Ahora, la evaluación de las empresas juega un papel muy importante o fundamental en el momento de hacer alianzas. Entonces, busca aportes de capital, aportar o planear fusiones, adquisiciones, ventas y escisiones, ¿no? Que serían estas cuestiones de ruptura. Entonces, el modelo de flujo efectivo disponible considera que el valor de la empresa en marcha estará dado por el flujo efectivo libre disponible que se espera generar en el futuro. Entonces, conectando a una tasa que disminuya los riesgos de negocio. Entonces, es importante que se evalúen utilizando datos mensuales y no anuales, debido a que la temporalidad se da principalmente por las ventas. Como por ejemplo, pues ahorita que pasó esta venta de Navidad, pues la fábrica de juguetes, ¿no? O por las compras. En el caso de productoras por ejemplo, de elementos básicos, ¿no? Entonces, ¿cómo se evalúan compañías? Cuando se evalúan estas compañías, la temporalidad afecta el cálculo de los flujos de efectivo libres principalmente por el incremento de los rendimientos del capital de trabajo. Por ejemplo, la evaluación de las compañías cíclicas, ¿no? Se les llama así por el alto grado de variabilidad de sus ingresos, como por ejemplo las aerolíneas, las químicas, las de papel o las de acero, ¿no? El modelo de flujo de efectivo descontado debe de ir basado en probabilidades para obtener estimaciones razonables. Entonces, este elemento de flujo, el descuento de flujo de efectivos, siempre va a ser un elemento sustancial para la evaluación de las empresas. Yo te recomiendo, pues, también comiences a buscar información importante de las empresas que elegiste sobre estos rangos o estos rubros, ¿no? Otro, por ejemplo, combina la información financiera con la información del mercado de capitales. Esto es la información que se provee de los estados contables de la firma, como los balances, el estudio de resultados y el estado de cambio en el capital contable. La información que se refiere a la volatilidad de las acciones de la firma, el rendimiento que se espera del mercado accionario en su conjunto y también el rendimiento libre de riesgo, entre otros, ¿no? Entonces, sí tienes que buscar bastante información en ambos elementos. Por ejemplo, aquí el procedimiento que tendríamos que llevar a cabo son todas las predicciones del flujo, que se identifiquen las estimaciones del costo de capital promedio ponderado, que haya un cálculo del valor del negocio en marcha o en perpetuidad si tú quieres, descontar también cada flujo efectivo pronosticado y el valor del negocio en marcha y finalmente obtener el valor de la empresa dado el valor presente de los flujos de efectivo proyectados, ¿no?
Si te das cuenta, pues es todo lo que podría arrojar en un estado de resultados una empresa. Finalmente, bueno, es importante considerar las tasas y el valor con una regresión lineal simple con la finalidad de encontrar evidencia de que permita concluir si los valores de las empresas se relacionan con los valores calculados en un modelo de flujo de efectivos, como ahorita lo vimos, o de descuento de flujo de efectivos, y hacer las regresiones en individual para cada empresa que tú elegiste, año y sector en donde se llevó a cabo la evaluación, aplicarlas tanto para los valores de las empresas que se obtuvieron al utilizar el último PIB sectorial, ¿no? Conocido con la medida geométrica del PIB sectorial para proyectar pues los flujos de efectivo, ¿no? Entonces considera también reportes anuales del Banco de México o reportes anuales de la Bolsa Mexicana de Valores. Y bueno, pues, ¿qué te puedo hacer? Hay una propuesta de una simulación de evaluación estratégica para una empresa ficticia de cuestiones tecnológicas que pues es importante que revises antes de meterte en todos estos detalles. Y bueno, ir preparando básicamente la documentación que debemos agregar a todo este informe que vamos a llevar a cabo de las empresas que tú elegiste. Ahí están los estados financieros, los trimestrales, el plan de cuentas, los contables, el informe de la auditoría, o sea, toda esta información de alguna manera la tenemos que obtener. Y vamos a hacer uso, por supuesto, de herramientas tecnológicas para que podamos lograrlo. Al final del día, pues sí tenemos que tenerlo en nuestro informe. Pues comencemos en la recabación de los documentos.